Hola, en el día de ahora vamos a desarrollar el tema que lleva por título el periodo colonial. Dentro de este tema vamos a hablar algunos aspectos importantes. El primero es la organización político-administrativa de América durante la colonia. Bueno, vamos a hablar acerca de los órganos de la administración colonial radicados en España. La corona española debía de tener dominio sobre los nuevos territorios que habían colonizado en América. Recordemos que el periodo colonial es aquel en el cual los europeos comienzan a venir al continente americano porque se dan cuenta de que es una tierra virgen en la cual pueden ellos producir o incrementar sus fortunas. El primer órgano de administración colonial era el Consejo de Indias. Era el que se encargaba de gobernar los territorios americanos desde la península ibérica, o también conocida como España. Luego se encontraba la Casa de Contratación. ¿Qué era la Casa de Contratación? Era la que se ocupaba de todas las cuestiones económicas relacionadas con América. Básicamente, el Consejo de Indias era el que se encargaba de gobernar a las colonias desde España, y la Casa de Contratación era la que tenía que ver con todos los temas económicos de la corona en América. Pero también existían los órganos de administración colonial que se encontraban en América. El principal, y quizá el más importante, era el virrey. ¿Qué era el virrey? Bueno, el virrey era el representante del rey de España en América. Existían muchos virreinatos, los cuales los vamos a ver más adelante. Luego se encontraba lo que es las capitanías generales. ¿Y qué eran las capitanías generales? Las capitanías generales eran aquel grupo administrativo que se creó principalmente para administrar ciertas zonas de importancia dentro de los virreinatos y controlar militarmente a los indígenas en algún dado caso ellos quisieran sublevarse y levantarse ante el poderío de la corona española. Y también se encontraban los cabildos, que dentro de las funciones de los cabildos podemos mencionar las siguientes: el control de presupuesto y de los impuestos, el abastecimiento de los víveres e inclusive hasta la persecución de la delincuencia. Básicamente podríamos decir que era como un juzgado. Anteriormente mencionamos que la figura del virrey, el cual era el representante del rey en América, existían varios virreinatos. Vamos a mencionar los más importantes. El virreinato de la Nueva España, ustedes pueden observar de que son los territorios que hoy en día comprenden a México, Centroamérica y algunas islas del Caribe. El virreinato de la Nueva Granada, que comprendía Colombia, Venezuela, Panamá. El virreinato del Perú, Bolivia, alguna parte de Chile, también de Ecuador. Y también se encuentra el virreinato del Río de la Plata, donde podemos mencionar parte de Chile, Argentina, Uruguay, y de todos nosotros es conocido que Brasil fue una colonia de los portugueses. Ahora bien, el siguiente tema es familia, sociedad y mundo laboral de la colonia. Quiere decir cómo era que se vivía en familia, cómo era la sociedad y cómo se trabajaba durante este periodo de la historia llamado colonial. Ahora muy bien, vamos a hablar de la pirámide social que existía durante la colonia. Como ustedes pueden observar, los españoles se encontraban al tope de la pirámide, que eran los que controlaban el poder económico y político. Ellos eran los que imponían las leyes. Luego se encontraban los criollos, los cuales eran los hijos de españoles que habían venido a América y ellos habían nacido precisamente en el continente americano. De por sí podíamos decir que no eran españoles puros porque no habían nacido en Europa, pero sí sus padres eran españoles.
Luego se encuentran los mestizos. En esta situación, cuando los españoles y europeos vienen a América, eh, nos damos cuenta que por medio de la relación que existía de acercamiento en su diario vivir, pues los españoles de alguna forma comenzaron a mezclarse con los indígenas e inclusive con los negros. Entonces ya a este tipo de descendencia se le conocía como mestizos. Los indígenas, que eran el grupo de personas que habitaban el continente americano desde antes que vinieran los españoles, básicamente, ellos eran los dueños originarios de estas tierras, caen hasta un cuarto lugar, se podría decir así, dentro de la pirámide social, y al fondo de la pirámide se encontraban los esclavos, los cuales eran las personas de piel negra que procedían de África, que fueron traídas a la fuerza por los españoles y básicamente eran utilizados para trabajar de manera forzada en las plantaciones y en las minas. Ahora, ¿cómo era el mundo laboral durante la colonia? Bien, durante la colonia existía el repartimiento y las encomiendas. Era básicamente la asignación de indígenas como fuerza laboral gratuita a un español y su trabajo lo hacían básicamente para la corona española. Luego también existía la mita. ¿Qué era la mita? Era otorgar a los españoles una cuota de trabajadores, de indígenas o inclusive negros, esclavos, como se los mencionaba anteriormente, para que trabajaran en las minas. Y la esclavitud, que en algún momento la corona española permitió de que se esclavizara, y principalmente los esclavos eran las personas de color negra que habían traído de África. Muy bien, este ha sido el tema del día de ahora y nos vemos en una próxima oportunidad.